Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Joca's Kitchen. Bueno, ¿han pensado qué rico es cuando ustedes en el plato que preparan o le sirven a un restaurante tienen ingredientes y varias comidas que les gustan? ¿Verdad que lo disfrutamos más? Bueno, yo sí. Eso es lo que vamos a hacer en la receta de hoy, porque son cebollas rellenas y de mis ingredientes favoritos que voy a usar es el pollo, el queso y principalmente tocino. Alguien una vez me dijo que las mejores recetas van con tocino. Ya ustedes me dirán. Tengo todo listo porque va a ser bien rico lo que vamos a preparar hoy. Lo pueden hacer para sus amigos, sus familias, una tarde viendo la tele. Vamos a comenzar, no se diga más. Bueno amigos, estos aros de cebolla, como le dicen en algunos lugares, o las cebollas rellenas, quedaron deliciosas. Algunos tips que le quería dar es, primero, ustedes pueden cambiar el pollo por carne molida, pero preferiblemente cózanla antes porque es solamente el tiempo que va a estar en el horno dorando el tocino que va a estar lista. Así no queda cruda su carne por dentro. También algo importante es, yo las puse en el refrigerador
15 o 20 minutos para que estén más moldeables al momento de utilizar lo que era el tocino y envolverlas. Y por último, es que con esos mismos aros de cebolla usted puede hacerse una hamburguesa facilísimo. Solo lechuga, 2 aros de esas cebollas y su salsa favorita, delicioso. Recuerden que la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y aquí nos veremos de nuevo en Joca's Kitchen.